Hablemos con. Hablemos con. Bien, a esta hora tengo vía telefónica a Marcela León. Ella es presidenta de la Alianza Sindical Independiente de Venezuela, ASI por sus siglas, a quien le doy los buenos días y la bienvenida a Punto de Corte Radio. Marcela, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Muy buenos días. Un gran abrazo a ustedes y un gran abrazo de fuerza y esperanza a los trabajadores venezolanos. Gracias por atendernos, Marcela. Fíjate, hoy Día Mundial del Trabajo Decente. Yo quiero, por supuesto, comenzar preguntándote qué significa esto para Venezuela, ¿no? Porque ya conociendo pues todo lo que es el marco de violación de lo que son los contratos colectivos, los bajos salarios que existen, ¿puede Venezuela celebrar el Día Mundial del Trabajo Decente? ¿Cómo podemos explicarles esto al mundo, ¿no? Además. La respuesta clara, concreta y precisa es no. En Venezuela no existe trabajo decente. El concepto de trabajo decente implica respeto a las normas internacionales del trabajo, al derecho de organización sindical, de negociación colectiva, al derecho a huelga y de protesta. Y todos sabemos que en el informe número 13 de la Comisión de Encuesta, esos elementos están evidenciados. Todas las organizaciones sindicales evidenciamos las violaciones a la libertad sindical en Venezuela. Pero además, para que haya trabajo decente debe haber protección social. En Venezuela no existe salario, es el único país del mundo donde no existe un salario mínimo. Estamos en pobreza de ingresos, en pobreza extrema de ingresos. No cubre la canasta alimentaria, pero no es que no la cubre, es que hay un déficit de casi el 98% de ese salario de 7 millones de bolívares para adquirir la canasta de alimentos. Eso se refleja en desnutrición, en ausencia de salud, todas las HCM pulverizadas, no hay protección social, no hay empleo, la gente está subsistiendo lamentablemente con las remesas y con los bonos asistencialistas. Desapareció el salario y se creó una política de bonificación asistencialista que no es salario. Los trabajadores queremos trabajar, producir un empleo productivo que nos genere una vida digna. Eso no existe. Entonces, si no existe libertad sindical, si no existe protección social, pero además no hay un empleo con derechos, pero además no hay diálogo social en Venezuela, las mujeres, jóvenes y grupos vulnerables están siendo impactados, eso implica que en Venezuela no hay trabajo decente. Marcela, ¿cuáles son los índices que sugieren que puede existir un trabajo decente? Porque muchos dicen, bueno, pero se han exigido durante años salarios en dólares, pero realmente esa es la solución. Por ejemplo, tomando en cuenta que nuestra moneda oficial es el bolívar, ahora el bolívar digital. Pero incluso quiero que le agregues ese elemento, ¿no? Para ya hablar en torno a esta nueva reconversión, el bolívar digital. Si esto también ha influido en lo que es esta destrucción del salario como tal. Pero ¿cuáles son los índices que deberíamos tener en Venezuela para hablar de un trabajo decente? Mira, para que haya trabajo decente debe haber un salario real y suficiente, como lo dice la Constitución. Debe alcanzar para cubrir la canasta de alimentos, pero también la canasta de servicios. Okay. Hoy día estamos hablando de compensaciones que complementen el salario, y estas compensaciones se reflejan en las negociaciones colectivas, en las contrataciones colectivas. Mira, cuando nosotros vemos el informe mundial de salario, en las mayores crisis, por ejemplo en el 2007, 2008, en la crisis financiera, el salario se recuperó vía contratación colectiva. Para que haya salario, para que haya trabajo decente, para que exista protección social, tiene que haber políticas plenas de empleo, tiene que fortalecerse las políticas industriales, tiene que haber inversión pública en infraestructura, por ejemplo. Hemos visto cómo falta en las trabajadoras del cuidado, las trabajadoras del sector salud, faltan muchísimas en Venezuela. Entonces allí puede el Estado generar políticas públicas de empleo decente, con condiciones, con derechos. Por ejemplo, en la parte agrícola, allí en las energías renovables, en las plataformas. Hoy día la economía de plataformas es una forma de
de conseguir muchísimos empleos. Entonces, tiene que haber una creación directa de empleos, tiene que haber promoción del trabajo decente. El sector informal en este momento es la fuerza de trabajo mayoritaria. En consecuencia, debe formalizarse esa economía informal y darle derechos, ayudarlos con incentivos, invertir el Estado en formación, en capacidades para las nuevas formas de empleo, pero fundamentalmente tiene que haber diálogo social. Tiene que el Estado sentarse con los sindicatos a crear estos planes de empleo. Y en Venezuela el diálogo social no ha dado aún resultados serios, responsables y claros que permitan políticas de empleo, trabajo, protección social, sí, que permitan que toda esta situación que devastó el empleo en Venezuela cambie. No hay motivación, no hay incentivo para trabajar, porque la gente está viviendo o de los bonos o de las remesas que les envían. Marcela, tomando en cuenta esa explicación, es decir, que sea un salario que debe alcanzar para la canasta básica alimentaria y por supuesto también para pagar todo lo que son los servicios, ¿cuál es el promedio? Hoy día un venezolano debe ganar aproximadamente ¿cuántos dólares entonces? Si la canasta de alimentos supera los $300 Sí, y la canasta de servicio, de alimentos más servicios, supera los $450, evidentemente que siempre tiene que estar por encima de eso. ok, Sin embargo, nosotros no hablamos de cifras, porque lo que estamos planteando es una ley de emergencia laboral que genere políticas que permitan progresivamente ir recuperando. Sería irresponsable dar una cifra o generar una expectativa en los trabajadores cuando sabemos que forma parte de un paquete completo de políticas macroeconómicas que no es un pañito de agua tibia de un aumento de salario, no. Tienen que darse políticas macroeconómicas que permitan salario, empleo, protección social, diálogo social, que permitan todo este tema de la situación del dinero que no existe, que no tenemos forma de conseguir efectivo, que no hay transporte, que no hay servicios. Todo esto depende de una política macroeconómica, pero depende también de una legislación. Por eso nosotros planteamos que tiene que haber una ley de emergencia laboral transitoria durante todo este proceso, y además de eso debe darse lo que se dio en todos los países. La CEPAL lo planteó y en todos los países se dio un ingreso mínimo vital de emergencia o renta mínima, que es distinto al salario. Y ese ingreso mínimo que han percibido toda la población, porque no es solamente para la fuerza de trabajo, ha permitido que la gente resista en un momento en que la crisis multidimensional y la pandemia devastaron los empleos, devastaron el salario. En Venezuela no ha existido esa política. Fíjate, Marcela, entiendo por supuesto esa posición, ¿no? Ciertamente es difícil hablar de montos porque además una canasta básica alimentaria que cada mes va a un aumento, una economía de hiperinflación, incluso en donde en este momento pues todo lo que es la importación ha avasallado todo lo que es la poca producción nacional que existe. Es difícil ciertamente hablar de parámetros, ¿no? De algunos índices de cuánto debe ser el salario, porque este incluso debería aumentar entonces significativamente todos los meses, ¿no? Por eso esa dificultad. Pero, ¿generan ustedes algún tipo de expectativa, tomando en cuenta todos estos precedentes en los últimos años de los anuncios de Nicolás Maduro? ¿Genera alguna expectativa lo que dijo Nicolás Maduro la semana pasada de que cuando comenzó la reconversión monetaria, de que para el año 2022 sí iba a haber aumento de salario? Y si este iba a estar, por ejemplo, anclado a algún tipo de moneda dura, en algún momento en 2018 fue anclado al petro, es decir, iba a ser medio petro el dólar, sin embargo eso nunca se cumplió, tengo entendido. Este panorama, este anuncio para el 2022, ¿genera en ustedes algún tipo de expectativa? ¿Tienen esperanza de que esto se haga en este orden? No tenemos esperanza porque el que se plantee que la solución, o lo hemos escuchado en varias oportunidades, tanto en las mesas de diálogo como al propio presidente, hablar del petro como forma o salida para resolver, y todos sabemos que mientras existan sanciones, mientras exista bloqueo, mientras exista límites y mientras sea el propio Estado
el que le ponga el valor al petro no es una moneda que sirva a los trabajadores, porque la van a revender en el mercado negro y esa no es la solución para los trabajadores. Nosotros necesitamos una solución real. ¿Qué hacemos? Hay gente que aún no ha podido cambiar los petros, Sí. porque se los compran muy bajos en el mercado. Entonces, no es una salida lo que está planteando el Estado. La salida tiene que ser la indexación. La propia ley lo establece, la indexación salarial, la indexación de las prestaciones sociales, el propio Tribunal Supremo de Justicia lo establece. Pero debe ser progresivo. Nosotros sabemos que ante la magnitud de la crisis no es posible que de una vez nos devuelvan todo, pero si se recupera el salario de manera progresiva y se compensa con otras políticas, eso es absolutamente necesario. Mientras el Estado siga dando respuesta de manera unilateral y no instale la Comisión Nacional Tripartita, que es la instancia en la que todos los actores debemos generar las políticas y crear y generar respuesta para la clase trabajadora, para los empleadores y para el Estado y el pueblo en general, no va a haber solución. El Estado tiene que entender que tiene que escuchar a las partes. No puede seguir estableciendo políticas unilaterales. Sí. Nosotros no tenemos ninguna expectativa bajo ese escenario. Incluso fíjense que con el paso y la decisión unilateral del traslado de las nóminas a la plataforma Patria, en este momento se está vulnerando la libertad sindical, porque no se están pagando el resto de beneficios que establecen las contrataciones colectivas, sino tan solo el salario básico. Sí. No se están haciendo los descuentos sindicales a las organizaciones sindicales y eso es muy grave. Por eso nosotros defendemos estos derechos, seguimos reclamando a la Organización Internacional del Trabajo y decimos que en Venezuela no hay trabajo decente. Marcela, quiero agradecerte, por supuesto, tus planteamientos, la honestidad, por supuesto, con la que planteas estos escenarios bastante delicados y que lamentablemente no tienen muy buen augurio con las decisiones que se han tomado desde la administración de Nicolás Maduro. Ojalá que esto, por supuesto, dé un vuelco e incluso que escenarios como los que ha exigido la Organización Internacional del Trabajo también surtan efecto en Venezuela, ¿no? Esos son otros elementos que seguramente vamos a hacer otro contacto con tu persona para seguir analizando. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos, Marcela. Sí, excelente. Gracias por la invitación y bueno, te adelanto que del 1 al 13 de noviembre es la 343 reunión del Consejo de Administración. Okay. Y allí se va a debatir el caso Venezuela, las posibles medidas al gobierno de Venezuela. Estamos en el punto 9. Okay. Esperemos que haya presión internacional para que en Venezuela haya un diálogo con resultados y los trabajadores recuperemos los derechos que nos merecemos. Excelente. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Excelente. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias a ustedes. Seguro. Marcela León, presidenta de ASI, Alianza Sindical Independiente de Venezuela. Con ella nosotros despedimos el programa del día de hoy, agradeciéndoles a todos los que se mantuvieron conectados a nuestras redes sociales, incluso en Twitter, Facebook y YouTube. Recuerden, en YouTube, por favor, suscríbanse. Allí pueden incluso tildar la campanita para que estén pendientes, por supuesto, de lo que son las transmisiones en vivo o cuando colgamos algún material audiovisual. Esa campanita permite que llegue una notificación a sus correos electrónicos cada vez que estemos entonces en alguna programación de Punto de Corte Televisión. La cita para el día de mañana, a la misma hora por el mismo canal Punto de Corte Televisión, a las 10 de la mañana, cuando volvamos con más análisis del panorama político, económico, social y electoral. Ya se avecinan las elecciones y ya está por comenzar entonces una pre-campaña. Por cierto, Nicolás Maduro ya anunció los lapsos de esa pre-campaña. Muchos ya lo han hecho. Unos están bebiendo cerveza en público, se la lanzan al público. Otros llevan pues multitud de gente sin ningún tipo de bioseguridad y así sucesivamente. Ya todos los políticos en Venezuela están en campaña y respetando, por cierto, los lapsos que establece el CNE. Eso también lo vamos a estar analizando durante las próximas semanas. La invitación, por cierto, también el día de hoy a las 5 de la tarde, otro espacio de numeral 21N de lunes a viernes, siempre a las 5 de la tarde, en donde entrevistamos pues, a los candidatos a las alcaldías y gobernaciones para el próximo 21 de noviembre. Se despide en el control técnico Humberto Pernilla, en la conducción quien les habló, Joan Álvarez. @Joan Álvarez R, tanto en Twitter como en Instagram. Síganme por allí, dejen sus comentarios y con gusto los leo en el transcurso del día. Ingresen al portal puntodecorte.net, allí van a ver en resumen tanto la entrevista, por supuesto, como todas las noticias que hicimos mención en los titulares más importantes en las últimas horas. Que tengan todos el mejor día posible.